Bueno, nuestro invitado especial, Martín. ¿Está la compañera que nos lo trajo? ¿Llegó? ¿No llegó todavía a clase? Sí, ahí está Sofi. Bueno, Sofi, saludalo a Martín. Buenas, buenas. Hace un montón encima que no lo veo a Martín. Antes lo cruzaba todo el tiempo en la facu por folclore. Hola, Sofía, ¿qué tal? Martín, como te contaba el otro día, cuando estábamos desarrollando la unidad 3, que es justamente pensarnos desde América Latina, ¿no? Pensar desde Latinoamérica los temas que nos ocupan y también nos preocupan. Justamente Sofi nos trajo a cuento una ponencia tuya, de las tantas, obviamente, y también me gustaría que les contaras después del libro, pero un poco para ponerte a tono por qué es tan significativo ese texto cuando lo leímos, con respecto a esa unidad 3, si es puente con la unidad que vamos a desarrollar hoy, a partir de hoy, con tu presencia. Bueno, la ponencia que teníamos tuya es la del 2008, que se titulaba Papers en la Puna, una reflexión sobre el poder y la representación en la investigación etnomusicológica a partir de una experiencia de trabajo en Susques. Y a mí me pareció que, inclusive para nuestros alumnos que como trabajo final van a elegir la modalidad de investigación, me parece que vos, en ese texto, la verdad que apuntás cosas sumamente interesantes y formativas para todos nosotros, los que ya estamos en investigación y también los futuros compañeros que probablemente que están en cuarto y quinto y se van a dedicar. Y ahí yo simplemente señalé algunos puntos claves de tu texto, que tal vez hoy soy mejor relatora yo de ese texto que vos, porque es uno de los tantos. Pero, por ejemplo, nos advertís de cosas muy importantes con respecto a la tarea del investigador, y sobre todo a la tarea del investigador etnográfico, cuando pretende acercarse a analizar producciones, eventos u otras culturas, ¿no? Que tienen esa categoría de otro, porque son muy distintas de nuestra origen y de nuestra, inclusive, cultura heredada occidental. Entonces haces unas advertencias respecto de la musicología, etnografía y antropología. Luego me interesó muchísimo porque te confieso que no conocía tantos autores con posturas muchas veces, en algunos casos coincidentes y en otras no, en relación al trabajo de campo con otras culturas, ¿no? Todo este tema de qué significa un investigador que desde otra cultura se acerca, cuánto es lo que puede comprender, cuál es el camino para verdaderamente ser un autor que diga lo que verdaderamente ocurre, las propuestas que ha habido de ser coautores, ¿no? De aquello que se investiga junto con los oriundos de la cultura en la cual uno está investigando, ya sea la música, ya sea la producción artística, cultural, lo que fuere. Luego está en esa misma ponencia la postura concretamente de Martín, cuál es la toma de partido, la toma de posición que Martín dijo a partir de estas situaciones, bueno, él cómo iba a encarar él la investigación, es decir, cuál fue, Martín, tu toma de posición respecto de una investigación que, como vos bien advertís, la estabas haciendo desde una situación de becario de la Universidad Nacional de La Plata, investigando un tema que tenía que ver originariamente con otra cultura, ¿no? Digamos, en términos generales, ese es el recorrido de tu trabajo, y como muy bien dice este Power que armó Marcos, te invitamos en realidad por todas las... Primero,
Bueno, primero porque te queremos, en primer lugar, pero segundo porque nos encanta esa trayectoria muy similar a la de muchos de nosotros, de haber estudiado en la facultad, y de hoy, digamos, estar cubriendo muchos aspectos profesionales y educativos y de investigación que seguramente muchos de los compañeros que están acá les interesaría cubrir, ¿no? O estar en simultáneo desarrollando estas posibilidades, ¿no? Estas distintas capacidades. Y tu texto es del 2008, entonces un poco nos gustaba, como charlábamos ayer, como en esta unidad 4, lo que vamos a trabajar es justamente el fenómeno artístico, ¿no? Y lo que significa para nosotros hoy ser artista, que para nada tiene que ver con aquel paradigma de la modernidad, de ese artista genial, talentoso, sino que más bien nos concebimos y nos pensamos como trabajadores culturales, como dice Rodolfo Kusch, como gestores culturales, y al mismo tiempo somos docentes y muchos de nosotros trabajamos en el territorio, en proyectos de extensión, muchos otros trabajamos en proyectos de investigación. Esta es una asignatura interdisciplinaria, o sea que lo que aspira es a armar una trama con la disciplina específica, y aquí te vas a encontrar con varios alumnos, en este momento somos 75, 70 y pico de alumnos, que algunos son de música y otros son de audiovisual, de artes audiovisuales, y bueno, nos interesaba eso, un poco ver ese recorrido tuyo de investigador, pero al mismo tiempo hoy, como me contabas ayer, lo comprometido que estás con la docencia, en las carreras de sí, del departamento de música, y a su vez, bueno, como apareces en esa imagen, dedicado también a lo instrumental. Así que bueno, ya queremos escucharte, Martín, en un contexto así de relato, de encontrarnos, que nos gustaría que estos encuentros pudiéramos hacerlo más a menudo, pero bueno, Sofi nos dio la oportunidad de estar hoy con vos. Bueno, me siento un poco abrumado por la centralidad que tengo, porque no es la misma que cuando uno es docente, es otra cosa. Pero bueno, les agradezco muchísimo que me hayan invitado, también a Sofía que haya hecho este contacto, porque bueno, me parece que el sentido del trabajo de investigación que uno hace es también compartirlo en estos ámbitos. O sea, no es solo el producto específico lo que aporta, sino también qué se puede compartir de esa experiencia con gente que en algún momento puede querer recorrer un camino similar. No sé si les parece que les cuente un poco cómo llego a la investigación esa específicamente, cuál es el recorrido. Sí, ¿cómo Por estás ahí. hoy, no? Un poquito eso y quién sos hoy. Marcos, ¿podés sacar la pantalla así nos vemos un poco Ah. a eso? Eh, bueno, no sé, en realidad todo trabajo de investigación tiene una historia atrás que es la biografía misma de la persona que hace ese trabajo. No voy a arrancar de tan atrás, pero sí decir que el folclore, y en particular la música andina, siempre tuvieron en mi vida una presencia importante, y no tienen que ver con una efeméride también de esta semana, del 11 de septiembre, que es el golpe a de Chile, porque, bueno, mis padres habían trabajado en Chile por aquella época, había ido la música andina de Inti Illimani, Quilapayún, que estaba fuertemente identificada con la Unidad Popular, y estuvo un poco oculto en mi casa,
durante la época de la dictadura, y cuando volvió la democracia, entre las montones de expresiones artísticas que empezaron a circular, su mucha fuerza la música andina. Entonces, digo, con lo biográfico voy hasta ahí, si quieren. Después está ya el tema de que en la facultad me incorporo como ayudante alumno primero a la cátedra de folclore, y siempre tuve la inquietud de poder hacer algún trabajo de campo que implicara conocer músicas hechas en un contexto no para su, digamos, grabación o puesta como espectáculo, sino que tuvieran un sentido en las culturas locales fuera de ese circuito, ¿no? del espectáculo. Y cuando termino mi carrera, trabajé algunos años como docente en primaria y secundaria. Ahí, yo no sé si Marina se acuerda, Marina fue alumna mía en el Colegio Nacional, en el año, no sé, 2000 debe haber sido. Bueno, trabajé un par de... dice que se acuerda. Bueno, ahora ya estamos en situación de que yo tendría que tomar algunas clases con vos, pero bueno, eso es... En la música es siempre así, siempre damos vueltas así. Bueno, trabajé algunos años, decía, como docente en primaria y secundaria, y a través de las becas de la universidad fue que encontré la manera de dar causa a esta inquietud de hacer una investigación sobre alguna música folclórica en su lugar. Agarré un momento bisagra de las becas. Creo que Marcos se va a acordar de todas las situaciones que vivimos por aquellos años, porque eran becas orientadas a proyectos de investigación concretos, sin mayor exigencia que cumplir ese proyecto, y de a poco empezaron a convertirse en becas para hacer una formación de posgrado. Entonces, tuvimos que amacarnos en ese trayecto, en haber entrado al sistema con algunas motivaciones y unos horizontes, y de repente vernos arrojados a la exigencia de, bueno, tienen que hacer un posgrado. Eso, una cuestión, digo, no me parece menor, por ahí no es lo más rico desde el punto de vista del contenido, pero no me parece menor, porque cuando uno se va a insertar en investigación es importante darse cuenta a qué sistema va a entrar, con qué condiciones, qué implica, qué obligaciones va a tener, qué posibilidades va a abrir y cuáles también se van a cerrar, porque toda elección implica que haya posibilidades que se cierran también. Bueno, con los proyectos de investigación anduve fenómeno. Con la formación de posgrado no anduve tan bien, porque bueno, hice un posgrado, cursé todo un posgrado en Mendoza, la maestría en arte latinoamericano de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. La cursé toda, entregué 18 trabajos monográficos, escribí 140 páginas de la tesis y nunca presenté la tesis. Me pongo acá fuertemente como contraejemplo para todo el mundo. O sea, hablen con gente que sí terminó la tesis para explicar cuáles son los caminos sin salida en los que yo me metí. O sea, porque yo me metí y ahí quedé. Pero bueno, en ese proceso surge una de las cuestiones que están un poco discutidas en la ponencia, que es, ¿para qué sirven nuestras producciones? ¿Para qué sirven las producciones que hacemos a partir de la investigación? Entonces, yo me encontraba trabajando con la gente de Susques en una situación de alteridad cultural, pero también de fuerte desigualdad. O sea, cuando no hay, digamos,
muchas veces la alteridad implica desigualdad también, porque no todos estamos en el mismo lugar, ni con la misma cuota de poder o de agencia, como se suele decir, ¿no? Entonces, un poco a eso va la cuestión de la ponencia, ¿no? El poder y la representación en el trabajo de investigación, porque de hecho estoy yo ahora hablando de esto en ámbitos y no hay ninguno de los susqueños que trabajó conmigo acá, más allá de que ahora en estas situaciones tal vez podría estarlo. Pero digo, es mucho más frecuente que yo tenga ese poder de exponer la música de Susques a que lo tengan ellos, por ejemplo. Pero bueno, por ahí ya estoy entrando más al contenido de la ponencia que ustedes conocen. Y esa ponencia me parece que es interesante más allá del tema para pensar acerca de eso. Y ahí hacia el final yo llegué al concepto de empoderamiento, que ahora es muy común escucharlo, sobre todo en relación al feminismo y a las disidencias, digamos, se han hecho en torno al concepto de empoderamiento un montón de trabajos, y es un concepto, digamos, no solo teórico, es una práctica también. Bueno, ahí yo recién me lo estaba encontrando, en el 2008 no estaba tan no circulaba como ahora, pero si yo tuviera que sintetizar mínimamente cuál fue mi postura en relación con eso, diría, bueno, yo me acerco a esta gente, trabajo con ellos y los dejo en una situación de exposición que antes no tenían, que fue provocada por mi inquietud, no la buscaron ellos. Fue una De hecho, consecuencia de mi trabajo. de hecho te lo dicen en un momento dado, ¿viste? Vos relatás que te lo dicen. Sí, lo dicen así, creo que con esas palabras, me dice, usted vino a buscar esto, nosotros no lo fuimos a buscar a usted. Entonces, mi pregunta fue decir, bueno, ante esta situación de exposición, piensen que 2008 es la prehistoria. YouTube era una cosa muy incipiente, no circulaban las imágenes y los sonidos con la velocidad y la amplificación que circulan ahora. Entonces era todo el tema, bueno, yo grabo algo, ¿y cómo se expone eso? No era en 2008 que apretaba compartir en el celular e instantáneamente lo podían ver en Australia o en China, no era así. Entonces esas cosas se manejaban con otro cuidado. Entonces mi pregunta fue, bueno, ante esta exposición que yo les estoy provocando y que estoy capitalizando también, porque más allá del estipendio, de la beca monetario que yo estaba ganando, esos son créditos académicos también. O sea, gracias a que ellos aceptan exponerse, yo hago una carrera académica y en investigación. Entonces, ante todo eso, ¿qué puedo aportar yo a la comunidad? ¿Cómo puedo dejarlos más empoderados en relación con su música? ¿Cómo puedo, ni siquiera dejarlos, porque tampoco uno es un ingeniero social que decide cómo van a suceder las cosas? ¿Cómo puedo dejar algunas herramientas que puedan usar para ocupar una mejor posición en el empoderamiento en relación con su música? Y bueno, fue complicado, pero y la solución que encontré tiene un montón de hilos sueltos y puntos flojos, si se quiere, pero creo que finalmente el resultado es, o está siendo, diríamos mejor, que bueno, que realmente están recibiendo beneficios concretos y manejando herramientas para defender la propiedad intelectual de su música, y también el uso emblemático o el uso que quieran, tienen más herramientas a partir de haber encarado el trabajo con esas preguntas. Bueno, eso es un poco
digo, un poco el recorrido que explica cómo llegó a escribir eso que muchos de los que están escuchando deben haber leído. Acá dice algo, Milagros. Muchas gracias por hablar y explicar todo esto y tu recorrido. Yo estoy averiguando cosas de posgrado de investigación, pero hay muchas cosas que una no sabe y hay que tener en cuenta. Bueno, es importante, con respecto a lo que dice Milagros, Mónica fue directora mía en las becas, y en este sentido le estoy más que agradecido por la orientación en todos esos años. El hecho de que no terminé la tesis no tiene que ver con Mónica, tiene que ver con malas decisiones mías, pero digamos, ese tipo de preguntas que quiere hacer Milagros tienen que ver también con vincularse con directores, codirectores, tutores, y escuchar, y seguir los consejos de alguien que ya transitó por ahí ciertos caminos. Es muy importante, además en lo específico, porque yo puedo decir algunas cosas generales, pero yo no sé qué hace Milagros, y seguramente, así como Mónica me decía, bueno, cuando te evalúen el informe, fíjate de resaltar, ¿por qué no pones primero esto otro? Y ayuda un poco a entender a qué mirada va a exponer uno el informe. Tal vez si Milagros se dedica a la producción audiovisual, hay cosas específicas que yo no sé. Bueno, eso por ahí para situar un poco el texto que les llegó a ustedes. No sé si quieren que profundice en algo más. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta a Martín? Aquí Marina dice, me Marina, pasa claro, igual. me pasa. Dale, léelo. Claro, me pasa igual, no se sabe cuál es el camino. Creo que nuestra carrera tendría que tener espacios más que los que ya hay, donde la investigación aparezca transversalmente. Marina, estás en música popular, ¿no? Sí, sí, perdón. No hablo porque estoy con los chicos de acá que están peleando, básicamente. Sí, 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 estoy está en bien. Sí, y me pasa eso que digamos, yo ya estoy terminando la carrera y veo que muchas cosas me las estoy enterando ahora y digo, qué importante hubiera sido desde el principio que me dijeran que esto era una posibilidad, que entonces yo podría haber pensado ya todos mis trabajos, por lo menos pensando a mí qué me interesaría, ir teniendo una línea, ¿no? Siguiendo una línea, no sé, por lo menos tenerlo como pensado de que podía ser una posibilidad y ir viendo cómo vincularte sin que pase esto de que ahora me encuentro con que estoy terminando y tengo que hablar con un profesor, no sé, medio como por detrás y decirle, che, ¿cómo es esto? ¿Qué hago? ¿Puedo? No sé, es como raro, es como que no está sistematizado eso de alguna manera, no hay un sistema tan sólido en el que uno no dependa de la personalidad, de la cara durez en algún punto, ¿no? Acá dice Mario, coincido con Marina, recién en los últimos años aparece de manera sorpresiva, debe ser. Sí, yo no hice música popular, soy de la generación que no estudió música popular porque la carrera no existía todavía. Entonces soy de la generación que le tocó estudiar otra cosa mientras hacía música popular, mientras se formaba en música popular al mismo tiempo en otro lado. Ahora por suerte está la carrera, pero bueno, esto venía a cuento de que yo, habiendo estudiado composición en la facultad, también sentía que necesitaba esos mismos espacios de esa, digamos, bueno, acá hay un montón de preguntas. Bueno, voy de a poco. Necesitaba esos mismos espacios. Sí, digamos, tal vez hay un espacio de taller de tesis. Está bueno, digo, tampoco hay que despreciar las cosas que uno aprende, por ejemplo, como vos decías, bueno, preguntándole a un profe después de la clase,
O bueno, de esa manera también, o acá mismo, digamos, este espacio, no es que hay un seminario permanente de investigación dentro de la cátedra de ustedes, pero se abren estos espacios. Pero sí, puede ser que formalmente pudiera haber más al respecto establecido, ¿no? Como parte de la carrera. Yo conozco algunos trabajos de tesis de música popular, puntualmente el de Úrsula Ramat, y el de que ella ya se recibió, y el de Kevin Cunningham, que él está escribiendo la tesis. La verdad que están generando producciones que me parecen muy buenas, y además hay algo que yo, cuando estaba en investigación, no supe valorar en ese momento, como nos pasa con casi todo en la vida, ¿no? Siempre te das cuenta, te cae la ficha años Tarde. Pero, no digo, no supe valorar cierta apertura que planteaba la facultad con respecto a la investigación, en ese lugar de situarse entre productor e investigador al tiempo, y ser capaz de plasmar los resultados en una obra, tanto como en una ponencia o en un artículo académico. Eso me parece que es un perfil de la investigación en la facultad que está bueno aprovechar. ¿Por qué? Porque yo un poco terminé huyendo del ámbito de la investigación. Lo digo así, no para que no para que le agarren rechazo a ustedes, es mi experiencia personal, pero terminé huyendo porque no quería vivir en un mundo de congreso, ponencia, paper, informe, resumen. O sea, era una especie de estar atado a la redacción de textos y vivir entre libros y computadora, que no era lo que yo quería. Yo me quería ir a Jujuy a tocar el siku con los muchachos de allá. Que también lo hice, pero digo, yo quería poner el cuerpo de otra manera. No sé si. Creo que los músicos me van a entender claramente de qué hablo. Y tal vez, si en vez de estar apabullado por. Sí, dice Sebastián. Sebastián, digo que también está cursando folclore, y me resuenan muchos nombres de folclore. A veces es un súper dilema para el músico que tiene que estar sobre su cuerpito todo el tiempo, porque se te van las digitaciones de los dedos, se te va el aire de los pulmones, se te va la tonicidad de las cuerdas vocales, o sea, hay que estar ahí. Entonces, ¿cuánto va a estar uno? 8 horas frente a la compu y 40 minutos de instrumento. No me gustó. Pero no tiene por qué ser el camino de todo el mundo. Hay gente que se mete de lleno en eso y le da. Y lo que yo digo es que tal vez, siendo más consciente de las particularidades que trabajaron en la Facultad de Bellas Artes en aquella época, de artes ahora, me ofrecía cierta posibilidad de conjugar de una manera un poco más libre y más original las dos cosas. Que yo no tenía que convertirme en un musicólogo profesional para seguir en investigación. Entonces, por ahí potenciar eso, ¿no? De hecho, el formato de las tesis de música popular puede contemplar una presentación mixta entre presentar algo en escena, algo musical, y la producción del texto. Entonces, bueno, está buenísimo tener esa posibilidad en la facultad. Después, claro, depende del ambiente que uno se mueva. Después, claro, vas a un congreso de musicología y lo que quieren son los autores, las citas, estar al día con las últimas tendencias, discutir los temas que ellos están discutiendo. Todo bien, si tenés que comer de eso,
lo vas a hacer. Pero, digo como cosa que se vincule con el deseo propio, más que nada, la facultad abre posibilidades en el estilo o en la línea de investigación que nos viene proponiendo desde hace años. Hay más preguntas, profes, no sé cómo quieren, ¿sigo contestando preguntas? Marcos, que es nuestro... Sí, nos quedan como 10 minutos para preguntas y si queremos agregar alguna cosita más. Bueno, Acá vamos. Quedó la pregunta de Alexander. Sí, eso lo estaba viendo. En tu trabajo de investigación te surgieron estas preguntas que mencionaste. ¿Cómo puedo aportar yo? ¿Cómo puedo dejar algunas herramientas? ¿Pudiste hacerlas? ¿Cuáles fueron? Bien. Primera cuestión. Yo terminé, en lugar de haciendo una tesis, escribiendo un libro que estaba dirigido a un público general, no al lector académico. Entonces, eso fue un primer aporte. Hacer una producción de la que pudiera apropiarse cualquier susqueño o cualquier interesado en la cultura y la música susqueñas. No hice producción de grabación y filmación porque implicaba una serie de negociaciones con los distintos sectores de la comunidad que eran diferentes. Hubo consenso en cuanto al libro y yo seguí por el camino en que ellos me mostraron que había más acuerdos, ¿no? Cuando estaba el proyecto del libro, una discusión fue, por ejemplo, incluir las partituras de las melodías o no. Yo tenía muchas dudas sobre el tema de la protección de la propiedad intelectual. De hecho, me contaron algunos de los sicuristas que había algunos profesores de música que habían ido a trabajar a Susques y después habían grabado algún disco tocando alguna melodía de Susques y no diciendo que venía de ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Yo largaba un libro con las partituras, nada menos. Bueno, hice un camino muy tortuoso de consultas con abogados, abogadas, expertos en propiedad intelectual, en derecho aborigen, ninguno, bueno, en SADAIC, en el registro de la propiedad intelectual, no hubo una respuesta porque el sistema legal no está preparado para reconocer la autoría comunitaria de una música. Entonces terminé haciendo una especie de parche en la presentación de formularios, eso que uno escribe en la parte del formulario donde dice observaciones, bueno, más o menos así, pero me dejaron anotar las melodías como recopiladas por la comunidad de aborigen Pórtico de los Andes Susques. Esto era indispensable, porque si no, sacaba yo a difusión algo que no se sabía cómo lo usaban. También dije, bueno, de última, si se complica, no las incluyo en el libro. Pero en las reuniones de allá, en las asambleas de allá, hubo gente que dijo, no, tienen que estar, porque acá en la escuela les enseñan a leer música con musicado. Entonces, si tenemos las partituras de la música que suena acá, la van a aprovechar en la escuela y tienen que estar. Entonces eso me confirmó en la decisión de incluirlas y me involucró en todo este camino de protección de la propiedad intelectual que les cuento. Finalmente, yo terminé sabiendo que el hecho de que el libro se haya publicado y tenga una fecha de inscripción en la Cámara Argentina del Libro, hace que esas melodías ya no sean fáciles de apropiar, porque cualquiera que se adjudica su autoría, hay un documento oficial de la Cámara del Libro que dice, no, esto ya existía antes y era de esta comunidad. Entonces ahí yo dejé, con todo este proceso que les cuento, una herramienta legal para la protección de la propiedad. Y hay otra herramienta que es el dinero, la plata. Yo
para hacer la investigación tuve el estipendio de la beca durante 4 años, que me permitía no solo investigar, me permitía comer, vestirme, digamos, era un sustento para mí. Y entonces el acuerdo fue que yo, las ganancias de la venta del libro, las iba a dar a la comunidad aborigen de Susques. Y así fue. La edición del libro la pude costear con otra beca, una beca nacional del Fondo Nacional de las Artes, que fue toda la plata para editar el libro. Pero después todas las ganancias de la venta las voy pasando a la comunidad. Es medio discontinuo. La última vez que yo estuve con la gente de Susques fue en marzo de 2018, en donde, bueno, les entregué la plata de lo vendido en el último periodo, y ahora tengo que hacer otro nuevo envío, que ya me pasarán un CBU, porque, bueno, no, está difícil de otra manera. Pero no me parece menor, porque, y más en este momento, ustedes saben la situación que está viviendo Jujuy con la pandemia. Dentro de esa situación, Susques está peor, porque hay muchos trabajadores de la minería en Susques, y la minería fue uno de los lugares de contagio más brutales en Jujuy. Entonces, pasar, aunque sea unos pesos, a gente que está en una situación, siempre está en una situación económica tremenda, ahora peor, me parece muy importante. Bueno, ahí contesté, creo, un poco lo de Alexander acerca de las herramientas. A ver si hay... No, quería completar, mientras vas leyendo, quería completar algo que dice Martín, que la verdad, Martín, en ese recorrido tuyo, de alguna manera vemos cómo pudiste integrar las 3 funciones de la universidad, ¿no? Nosotros, nuestros trabajos finales, a los alumnos, no sé si recordás, le damos 3 posibilidades: que hagan un trabajo de investigación, o un trabajo con la comunidad, o un trabajo interdisciplinario con su disciplina de origen. Y en realidad vos, en este recorrido, yo veo que, bueno, cumplís un poco ese ideario, ¿no? De que seas un sujeto político, que te recibiste en la facultad, o sea que recibiste toda la formación de grado, que has hecho un trabajo de campo impresionante, que te da, que te posiciona de otra manera, porque lograste justamente vincular la investigación con la extensión, ¿no? En su profundo sentido, que no es ir a dar, ¿no? No es bajar a los barrios, sino justamente esa intención de fusionarte y de hacer algo con la comunidad. Y me parece que todo eso, más allá de lo que decías de la incompletitud de tu maestría, como todo ese recorrido, pienso yo, incide enormemente en tu formación hoy como docente, ¿no? En la facultad, porque una serie de cuestiones que vos las ganaste en el proceso de investigación, hoy se convierte en algo sumamente formativo para los compañeros que están estudiando con vos, ¿no? Concretamente. Y para nosotros como comunidad docente, ¿no? Una serie de incorporaciones que significa habernos formado en distintos ángulos, no solamente en una sola línea. Y eso me parece de una riqueza fundamental a la hora de enseñar, ¿no? Sí, la verdad que sí, son aprendizajes que por más que no haya seguido yo por el camino pavimentado de la investigación académica, es un aprendizaje al que vuelvo todo el tiempo. De hecho, ahora estoy preparando una clase de música de la Patagonia para la cátedra de folclore, y todas estas cuestiones del poder y la representación y todo eso vuelven y vuelven de una manera que no se pueden imaginar. Y sí, entiendo que, bueno, también, por más que no estén, como decía Marina, los espacios por ahí más formales, la facultad te propone esto que vos me estás diciendo, Mónica, tener estos perfiles
como para poder desarrollarlos. Más que una integración, digamos, lo que es ser músico, ser docente y la investigación son como tres bolas con las que hago malabares todo el día, digamos, pero más que integrarlas, pero sí, digamos, entiendo que se retroalimentan las tres cosas, ¿no? Y porque Bueno, yo ahí pienso en folclore, que puedas advertir eso a los alumnos que de pronto tal vez tienen interés de incursionar en folclores no tan conocidos, tu advertencia de investigación es clave, ¿no? Digamos, cómo desarrollar la escucha, cómo vincularse con otros, me parece fundamental. sí, eso, lo de la escucha también, pensar, a veces parece que el que va a dar una ponencia o va a disertar sobre un tema de investigación es una autoridad que le tiene que tapar la boca a todos los demás. Y está bueno que vos resaltes esto de la escucha, porque en realidad eh, por ahí es lo contrario, es un tipo que tiene que aprender a escuchar más que los demás, el que se va a meter en investigación. En ese sentido, sí, ahora, digamos, repensando el trabajo en folclore, también, bueno, este año la cursada, como todas, es distinta, pero en general también la cátedra invita y capitaliza muchos de los aportes de gente que viene de muchas regiones distintas y es capaz de expresarla mejor que la cátedra en muchas instancias. Así que es esa capacidad de escuchar, ¿no? Y de dar lugar. eh, bueno, ahí Sofía comenta. Sofi, que dale un lugar de preeminencia, que es la que te trajo. Ahí Sofi escribió una serie de cosas. Bueno, sí, son como valoraciones positivas de todo el recorrido que fui comentando. Bueno, Sofía, como miembro de la cátedra, como alumna de hace algunos años de la cátedra, también vio como el trabajo de la cátedra incluyó también hacer una peña, por ejemplo, que ella fue una de las principales organizadoras. Eh, Digo, pensando, es la facultad la que nos propone este espacio en donde podemos escribir un libro, organizar una peña, filmar una película, discutir de filosofía. O sea, está bien, faltan cosas, faltan espacios curriculares si quieren, pero miren todo lo que podemos hacer en la facultad. Es un montón. Bueno, sí. Moni, no sé, Nico Fernández Arana, si nos puede dar por ahí una pregunta de cierre. Bueno, Lo tenemos acá abajo. ¿Qué tal, Martín? Hola. Te soy sincero, no leí la totalidad bien del trabajo, por ahí eso peca, pero te quería consultar, hay un texto que tenemos en esta unidad de Richard, que ella habla en relación a la obra artística de los límites entre extraer una obra creada en un cierto contexto, donde tienen, digamos, geocalizaciones de traducción de códigos concretos cuando se traslada a otro ámbito, como es esa lectura. Y ella habla que, bueno, esa traducción siempre es deficiente, ¿no? Pero que lo tomaba como algo que siempre va a estar, y de lo que se trataba era de exponer, digamos, que siempre hay una falencia en esa traducción. Y en este sentido, con el trabajo que vos hiciste con los músicos de Sucre, quería saber si tuviste alguna instancia en que viste que estabas, en cierta manera, dando entidad a algo que vos no podías comprender en otro contexto. Esto es ya ir como diseñando algún aspecto que era un excedente, digamos, de tu propia visión como músico, como investigador o hasta como persona, digo, que por ahí es lo que vos pones en una cita citando a Canclini como esta cuestión ficcional que hay también en la representación del otro. No sé si se entendió un poco la pregunta. Si yo estaba con mis producciones produciendo algo
que no se entendiera en el contexto susqueño y que respondiera más por ahí a una ficcionalización. Una cosa así es tu pregunta. Sí, si encontraste en alguna manera de buscar algún dato concreto, digamos, ya sea musical o de contexto, algún límite en que vos estabas dándote cuenta que estabas haciendo una injerencia externa, digamos, para darle entidad a algo que en realidad no, en el contexto no tenía esa entidad. Mira, sí, o sea, la injerencia externa es el punto de partida y marca toda la investigación. O sea, no hay, en el tipo de investigación etnográfica, no hay posibilidad de no interferir. Como no hay en ningún proceso de conocimiento un conocimiento del objeto que no implique al sujeto que lo está plasmando. En realidad con una comparación que es buena cuando hablamos de gente. O sea, no es que ellos son objeto y yo soy sujeto. En realidad es un encuentro, un encuentro entre distintos interlocutores, asimétricos, muchas voces, porque también ese constructo de los susqueños y yo. Bueno, ¿qué susqueños? Por eso yo en el libro digo, bueno, esto es fruto de las reuniones que tuve con fulano, con mengano, con tal, con tal, con tal. Si me hubiera juntado con otra parte de los susqueños, hubiera sido otra la producción. Yo siempre que surgen estas cosas digo, bueno, ¿quién puede decir? Hablamos de, no sé, los tehuelches. Los tehuelches hacían tal cosa, creían en tal cosa. Bueno, vos sos disculpame la interpelación, no es vos sos capaz, digo, somos capaces de decir algo como, los argentinos pensamos tal cosa. No, complicado. Los platos tal cosa, complicado. Los estudiantes de la facultad pensamos tal cosa, complicado. La gente, los de esta cursada pensamos tal cosa. No, mi familia, que somos los 4 que vivimos juntos, pensamos tal cosa. No, siempre cuando hay una producción que de alguna manera pone en escena lo que es de otro, entran en juego todas esas relaciones. Por eso está unida la cuestión del poder con la de la representación, ¿no? Porque si yo hago algo que representa, estoy en ese juego. Y estoy en ese juego desde una posición privilegiada en muchos aspectos y no tan privilegiada en otros, porque si yo iba ahí me decían, no nos interesa colaborar con vos. Chau, listo, se terminó. Entonces, lo que vos decís, sí, la respuesta es sí, y yo creo que siempre es sí, en este tipo de trabajos de investigación. Yo ahí estoy hablando, hice un libro sobre, ahí está la tapa del libro, mira, sobre música de sicuris. No hice sobre la cumbia de Susques, que es una presencia fundamental en el pueblo. Entonces, yo ahí estoy poniendo en primer plano algo que yo decidí por mi biografía y por la de mi grupo social y mi entorno, que eso estaba bueno rentarlo. Digo, eso, digamos, no, en lugar de decir, no, yo eso no lo hice, digo, sí, lo hice en estas condiciones y me hago cargo hasta donde pueda. Hay otras asimetrías que son más fuertes que yo, de las que no me puedo hacer cargo. O sea, de las desigualdades socioeconómicas de base están, no las puedo soslayar ni solucionar. Bueno, Martín, ¿qué decirte? Te agradecemos un montón. Realmente comparto muchísimo de lo que nos proponés, pero al mismo tiempo, dicho por vos y contándonos ese recorrido y viéndote hoy, bueno, instalado con nosotros aquí en la facultad, me parece que, como dice acá Sofi, re contenta de que hayas venido a la clase. Bueno, Sofi es la que
realmente fue nuestro puente y fue importantísimo tenerte con nosotros. Y bueno, acá lo tenemos a Martín, así que en cualquier momento, Martín, cualquiera de nosotros te vamos a llamar y seguramente tus alumnos tengan interés en poder conversar con vos estas cuestiones, ¿no? Acá Sí, te están agradeciendo. no, bueno, muchas gracias a todos y a todas por escuchar, por demostrar interés, por hacer preguntas, porque a veces eso te da la pauta de que enredado en tus cuestiones de investigación y de que planteas inquietudes reales, digamos, y comunes. Y bueno, gracias de nuevo a Mónica, Marcos, a Gabriela, a la cátedra, por la invitación. Un gustazo, la verdad. Presencialmente hubiera sido más lindo, pero bueno. Pero igual nos queda, mira, nos va a quedar la grabación que te la vamos a mandar, y después lo que hacemos siempre es separar, digamos, el chat, y nos lo mandamos, se lo mandamos a todos los alumnos y también te lo vamos a mandar a vos. Así que ahí también vas Buenísimo. a poder ver de nuevo las cuestiones de los alumnos que se han involucrado en esta charla. Y bueno, también invitarnos, no sé cómo sigue tu grupo musical, Cris. Sí, yo ahora los proyectos musicales están un poco parados, no les hemos dado un formato pandemia, quedaron ahí medio... Yo actualmente canciones tipo pop rock, que se llama Cuadrafón. Bueno, esporádicamente con un grupo de folclore en Peñas, que es Juice, y con Hugo Figueras, cuando surgen algunas cosas de música para chicos. Bueno, esos son como los proyectos musicales más constantes en los que estuve últimamente, y que bueno, sí, cada tanto surge algo a distancia, pero en realidad estoy esperando que vuelva la presencialidad para todo. Bueno, el año que viene entonces nos vas Así a que bueno, invitar. Bueno, por supuesto. te liberamos, Martín, te agradecemos un montón que hayas compartido Bueno, con nosotros este momento. Así que bueno, muchas gracias. bueno, sigan adelante con la clase. Muchísimas gracias. Una alegría Gracias. estar con todos ustedes. Sí, para nosotros también. Adiós. Gracias, Martín, querido. Adiós. Gracias, Adiós. Martín. Bueno, qué bueno, ¿no? Primer invitado de esta unidad, así que va a estar el segmento. Aparte, qué bueno verlo de nuevo, que lo queremos tanto y hemos compartido tantos años juntos. Y bueno, y justamente esta unidad que habla del fenómeno artístico, vamos a ver estas condiciones de producción, ¿no? de realización que tenemos como sujetos culturales, ¿no? En esta unidad 4 nos vamos a poner un poco en ritmo con estos invitados que nos van a hablar justamente desde su campo profesional, desde su campo de realización, y vieron que fue muy interesante porque muy brevemente nos ubicó Martínez también en su historia biográfica, ¿no? Que eso también, digamos, ¿se acuerdan que Kusch decía que la cultura es domicilio? Y qué interesante ese mínimo recorrido, después cuando distribuyamos las grabaciones, volver a recordar ese mínimo recorrido histórico de su vida que hizo y cómo eso teje con su temática de investigación, ¿no? Que habla de la investigación, que le agrega siempre ese plus, ¿no? Algunos preguntan, bueno, pero hay que saber la biografía.
Y bueno, todo agrega. Me acuerdo de Rosa María Ravera, decía, bueno, y si tenés la oportunidad de saber la biografía del artista, agrega. A veces contradice, ¿no? Como nos pasa con Borges, por ejemplo, que entramos en contradicción. Pero toda la historia, todo el contexto, todas las condiciones tempoespaciales hacen, ¿no?, a la cuestión del arte. Y aquí Marcos nos comparte de la unidad 4, por un lado, para que ustedes los busquen, que los tenemos, por supuesto, subidos virtualmente los textos, pero tal vez alguno de ustedes ya los conoce, a alguno de ustedes le gustaría no seguir a lo mejor el ritmo, sino incursionar en alguno de ellos. Tenemos los autores por un lado y los conceptos que vamos a trabajar. Bueno, de esos conceptos quiero ahora remarcar la gran contribución que hizo un filósofo que fue formador de la generación del 70, pero no en cualquier lado, sino en la Facultad de Bellas Artes. Este filósofo, compañero, no lo llegamos a conocer, pero sí lo he conocido a través de muchos colegas que me han hablado de lo significativo que fue en la carrera haber conocido a Manuel López Blanco. Manuel López Blanco, realmente él como filósofo fue súper revolucionario para la época, fue como un correlato de Rodolfo Kusch, en el sentido de introducir un quiebre, podríamos decir nosotros hoy una deconstrucción, respecto de ese concepto de moderno de arte, ¿no? López Blanco contribuye enormemente, y siempre los profes que aún siguen en nuestra facultad, que se formaron con López Blanco, recuerdan que empezaron a encontrarle sentido a la filosofía y a lo conceptual dentro de su hacer artístico, sin irse de su hacer artístico, gracias a la enorme colaboración que tuvo López Blanco en su formación. Y les voy a decir que no fue menor, porque decidimos incorporarlo a la cátedra, y verdaderamente López Blanco, yo sin haberlo conocido, fue un pilar muy importante en cómo armamos teoría de la práctica artística, porque él desde sus páginas nos invita a que todo lo, ya sea lo filosófico, lo sociológico, lo psicológico, que incorporemos a la formación de alumnos en arte, sea siempre en tanto ayude o esté vinculado a la realización artística, ¿no? En tanto colabore, esto que tanto decíamos con el concepto de praxis, ¿no? Que el alumno pueda armar una trama con esos conceptos, ¿no? Que sea el momento en que estudio, no sé, filosofía y después estoy en el taller produciendo, no, que un poco lo que intentamos a veces lograr y que hace al final, que los conceptos sean herramientas que verdaderamente sirvan para la realización, ¿no? Que sirvan realmente para este trabajador cultural o sujeto cultural artístico que somos cada uno de nosotros. Y en ese sentido yo les quiero reconocer acá públicamente que la lectura de esto, que son las clases de López Blanco, que después se editaron, para mí fueron muy formativas, porque bueno, como yo les he contado, mi recorrido, llego a la Facultad de Bellas Artes, en su momento sí, ya era facultad, en el 73, porque antes era escuela, luego Facultad de Bellas Artes y hoy Facultad de Artes, pero yo llego a la facultad con mis compañeros que me hablan de la figura de López Blanco y que incluso me instan a que también yo lo lea para que también sea formador respecto del rol que puede tener una materia de reflexión sobre el arte. Justamente que no sea sobre el arte, ¿no? Sino que sea desde el arte. Y en ese sentido, para mí López Blanco es una figura que, al igual que Rosa María Ravera, que también está más abajo, significaron, bueno, con Rosa distinto, porque
me formé con ella persona y viajé con ella y he recorrido mucho camino. Con López Blanco fue su libro y también la tradición oral. Los que están vieron que cómo se reivindica hoy esta cuestión de la tradición oral, y llegó López Blanco de la mano de los alumnos, ¿no? De la mano de sus discípulos, llegó López Blanco a mí, así que un placer para mí tener sus textos, algunas partes, una sección de su texto, pero donde él, miren, en las 2 primeras páginas de la selección que les hemos dado, para mí está la clave del texto de López Blanco, que es cuando él define lo de fenómeno artístico. Y me parece que a partir de esa lectura nunca más pude ver el arte como la obra o solamente centrarme en el artista, porque es tan fuerte la propuesta que hace López Blanco, cuando nos invita a que el campo de descripción, como él dice, no de definición del arte, sino el campo en donde se pone en juego las cuestiones del arte, es ese campo en el que se vincula el artista, la obra y el público. Nunca más el nombre del artista solo, ni la obra pululando suelta, sino justamente en esa urdimbre que es la vinculación, la relación, lo procesual que tiene justamente lo artístico, que siempre estar involucrando esos 3 elementos que nos hacen recordar, ¿se acuerdan en la escuela cuando estudiábamos teoría de la comunicación, emisor, mensaje, receptor? Pero justamente lo que hace López Blanco es ponerlos en comunicación, ¿no? Porque él justamente va a decir que el arte es comunicación, que el arte es conocimiento de la realidad, y que hoy diríamos las artes nos ponen en vinculación a todos, y no solamente un público pasivo, sino también un público activo, ¿no? Digamos, somos sujetos activos, sujetos culturales, ahí los remito a las unidades anteriores, y en un contexto histórico y temporal. Por eso esto también se va a relacionar con el punto que está adelante, antes de López Blanco, que es el texto de Jiménez, donde desarrolla, miren, el texto de Jiménez léanlo tranquilo, como si fuera el corolario de los anteriores textos que leímos, donde Jiménez va a poner nuevamente el acento en la diferencia de paradigmas, ¿no? Cuando habla de noción tradicional es ese paradigma de artista, obra, público, y cuando habla de noción procesual es pensar el arte, las artes, desde estas condiciones que se dan en el campo, en la realidad, en el domicilio, en el contexto histórico-temporal, que son las condiciones de producción. Y aquí les pido a todos que piensen en las condiciones de producción hoy de la música, en las condiciones de producción hoy de las artes audiovisuales, donde está incluido, por supuesto, el sujeto, pero a veces son los sujetos que realizan, donde está incluido el circuito también institucionalizado, porque eso sigue vigente, el circuito institucionalizado de las artes audiovisuales y el circuito institucionalizado de la música. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son las condiciones justamente de realización de la obra? ¿Y dónde se mueve esa producción? Y si hoy tenemos que hablar de obra cerrada o de una obra abierta, de una propuesta intencional del artista, cómo intencionalmente los artistas se vinculan con su público, si hay un público, son varios públicos, si a su vez ese público tiene intervención o no en la obra, una serie de condiciones también de recepción, porque ¿qué efecto tiene una producción artística o audiovisual en mí como público? ¿Y cuáles son las condiciones para que esa obra de alguna manera tenga un intercambio conmigo?
y todas estas cuestiones contemporáneas de los códigos, que lo veíamos, se acuerdan, en la unidad 1, pero también como público, cuáles son los códigos en común que puedo tener con aquel que generó esa producción, como para que esa producción pueda ser interpretada, pueda gozarla, pueda disfrutarla. Entonces, la unidad 4 los interpela. Yo creo que es una unidad, por eso la ponemos al final, que nos interpela a todos nosotros, en la medida en que ustedes se han propuesto ser realizadores, productores, estar en vinculación con esta cuestión de las artes, y lo interesante justamente de López Blanco es que nos mete en el campo en el cual se barajan los tres elementos interrelacionados, ¿no? Tanto el artista como la obra y como el público. Y él hace muchos años, van a ver ustedes en este recorte que tienen para leer, poníamos en práctica con los alumnos esta experiencia de preguntarnos sin pensar, ¿no? Para nada pensándolo, teniendo que contestar a una pregunta que era, ¿qué es el arte para vos? ¿O qué es arte? Sobre todo jugábamos con que no dieran definiciones, sino que vincularan la palabra con lo primero que se les venía a la mente. Y ahí lean que López Blanco hacía esta experiencia, y en general, no solamente le pasó a López Blanco lo que él cuenta, la estadística, sino que cada vez que hacemos esto, esa estadística se repite. Con lo cual no les quiero contar lo que es para que lo lean, pero sí me gustaría esa propuesta de López Blanco que la hagan en el círculo de sus amigos y también en el círculo de su familia, o sea, de aquellos que tienen menos contacto con las cuestiones de arte hoy, pero que sí tienen mucho imaginario cultural, es decir, que están insertos en una cultura en la que se piensa el arte de determinada manera, y se van a encontrar, si pueden hacerlo esta semana, me gustaría que cuando nos volvamos a encontrar me digan cómo fue el resultado de esa pregunta. Ustedes tienen que no permitirles pensar, es simplemente tirar qué te evoca, con qué vinculás, con qué concepto, con qué imagen vinculás la palabra arte. O artista también puede ser, y van a ver que aparecen cosas muy interesantes. Pero lo primero, arte. ¿Con qué vinculás arte? Solamente anticipo esto, que dice López Blanco que el fenómeno artístico como tal, esa circularidad artista-obra-público, en esas definiciones a veces falta una pata. Y la falta de esa pata tiene que ver justamente con la institucionalización moderna del arte, ¿no? Bueno, hasta aquí el suspenso que les dejo de López Blanco. Otro tema muy interesante que trabaja López Blanco en este escrito, porque él va poniendo muchas citas, entonces quiero que por encima de las citas, incluso citas de músicos, reparen en las citas, pero digamos, a lo conceptual que nosotros vamos es a cómo define el fenómeno artístico, a cómo vincula el arte con el conocimiento, y también, de otro modo, desarrolla esa definición de cultura de Cassirer, esa dialéctica, esa tensión entre tradición e innovación. López Blanco lo dice de otro modo, pero va dando ejemplos exactamente igual, ese rol que tenemos de ser pasivos respecto de lo recibido, pero ser activos, ese poder transformador, mucho más el artista, ¿no? Ese poder poner en obra algo que tenga que ver con lo, como decía Kusch, con lo que el pueblo estaba esperando. Y también, miren qué importante, para hoy nosotros nos parece obvio, pero ya en ese momento, en la década del 70, López Blanco advierte sobre la utopía de pensarnos como sujetos individuales, ¿no? Él va a hablar de que la personalidad justamente conjuga lo social, ¿no? Esa utopía que muchas veces se da en el campo de la creatividad, de que soy único, individual, suelto. López Blanco nos advierte que la personalidad es un juego
vinculado con la sociedad, con el contexto, ¿no? Con la socialización. Sumamente interesante y muy manual de clases, muy, digamos, son sus clases, es el dictado de sus clases, inclusive hacia el final lo dejamos para que ustedes disfruten de los trabajos prácticos que él le daba a los alumnos, porque está totalmente tomado el ritmo de las clases de López Blanco. Con respecto al texto de Jiménez, que lo van a trabajar también en los prácticos, es muy interesante ver esta cuestión de qué significa lo procesual, qué significa esta cuestión, digamos, de concebir desde otro lugar, un lugar más contemporáneo, o también, pensaba ahora que leyendo el texto de Martín César, un lugar del arte en proceso muy diferente a ese lugar de la modernidad, en lo cual de alguna manera vuelve estático al arte, ¿no? A medida que se consagra, ese arte queda, como decía la película, las esculturas mueren, ¿no? Aparece el arte y las esculturas mueren, porque justamente se le quita ese contexto de significación. Otro tema muy interesante para ustedes es que Jiménez va a poner en juego, en relación con la definición finalmente qué es el arte, va a poner en juego una palabra muy importante en el campo de la realización, que es la intencionalidad, ¿no? ¿Qué significa la dimensión intencional del arte? ¿Qué significa esa intención de convertir determinadas producciones en artísticas, ¿no? Cómo interviene ahí la convención social y cómo interviene la intencionalidad, y que por lo tanto no hay vuelve a lo mismo, no hay una definición universal de arte. Hasta inclusive esa definición de que arte es todo lo que una comunidad acuerda, consensúa en denominar arte, ¿no? Y entonces, bueno, va a poner el famoso ejemplo de Duchamp, nuevamente, que ya lo había hablado en otro momento, para marcar, digamos, la institucionalidad, la intencionalidad de lo artístico. Y otra cosa interesante, porque este texto de López Blanco, de Jiménez fue escrito en el siglo XX, es muy interesante que ustedes lean pensando las propuestas nuestras hoy, ¿no? Digamos, los nombres que están empezando a tener las propuestas artísticas nuestras, ¿no? Y también ese desdibujamiento de los límites de las artes contemporáneas, esa convivencia, ¿no?, de la performance junto con disciplinas que en su momento no se movían de su lugar, y ese movimiento hoy, las cuestiones que producen, y es un texto muy interesante para pensar lo procesual hoy, ¿no? Diríamos que Jiménez nos coloca en ese lugar donde la noción tradicional estática, que él llama, justamente se opone a la noción procesual contemporánea. Y yo creo que nosotros del siglo XXI le podemos dar otra vuelta de tuerca, y me gustaría que lo replantearan desde la música y desde lo audiovisual. Bueno, y por último, ¿estamos en tiempo? Sí, estamos bien. Toda la unidad 4 es una larga conversación sobre este gráfico. Quedó un poquito claro, ¿no? Sí. Me gustaría que este gráfico ustedes lo impriman, si pueden, y lo tengan siempre presente durante la unidad 4 por varios motivos. Nos están llegando los proyectos de trabajo final. Yo
¿Llegaron todos, Marcos, los del área de ustedes? Bueno, están llegando proyectos de investigación, proyectos de las 3 modalidades. Complétenlos, no sé si todos los grupos enviaron, pero complétenlos para que nosotros podamos darles una devolución de esta primera etapa y después marcarles bien la próxima vez que nos encontremos, pero ahora en los encuentros de los prácticos, marcarles bien cómo seguimos, ¿no? A lo que ustedes nos envían hoy, nosotros lo corregimos y después nos tienen que mandar ya en una fecha de octubre el avance y luego en una fecha nos vamos a encontrar nuevamente con cada grupo a discutirlos. Pero lo que les quería decir, que como ustedes en cuanto a concepto han integrado obviamente de las unidades que conocen, de la 1, la 2 y la 3, me parece muy importante que tengan presente esta unidad 4. Y sobre todo en este gráfico, ya pueden ustedes vislumbrar sobre qué temas se trabaja. Por ejemplo, en el gráfico están separados artista, obra y público, pero en realidad vamos a estar trabajando las condiciones de posibilidad, es decir, el proceso que va desde el artista a la obra, algo que les es totalmente afín a ustedes, pero hay un texto hermoso de Pareyson, donde va dando cuenta de qué cosas se ponen en juego cuando uno pasa de la idea o del proyecto que tiene respecto de lo que quiere hacer hasta que finalmente lo logra. ¿Cuántas cuestiones se ponen en movimiento, no? Aquí nuevamente también desmarcándonos de esa noción de genialidad y talento donde tengo la idea y al día siguiente produje la obra, o peor, la idea se confunde con la inspiración, da lugar, ¿no?, al producto. Bueno, aquí Pareyson se encarga de mostrar todo ese proceso de producción de una manera súper interesante, por momentos a lo mejor con una terminología más clásica, pero que me olvidé decirle a Martín, en el escrito de Martín, Martín también desarrolla, parecía que lo hubiera leído a Pareyson, tal vez lo leyó en su momento, pero desarrolla esta cuestión del tanteo y la organización, ¿no?, todo lo que es el procedimiento, que esto se da en cualquiera de los órdenes tanto de la investigación como la realización, la distancia que hay entre el momento en que proyecto y cuando la obra se concreta, ¿no? Si es que se concreta, dice muy bien Pareyson. Entonces, entre artista y obra, todo ese circuito, todas las condiciones para que la obra circule en los ámbitos en los que queremos que circula o en los que podemos hacer que circule, y luego esta conexión entre la obra y el público y la obra, de tal modo, estaba pensando que esto puede darle elementos a cada uno de ustedes, ya sea que están haciendo un trabajo de investigación, o un trabajo interdisciplinario, o un trabajo de campo, ver cómo hay condiciones para cada una de estas cuestiones, ¿no? Y que no es azaroso, que hay, digamos, sí es azaroso eventualmente los encuentros, ¿no? Que uno dice, qué increíble, justo nos encontramos y eso me posibilitó tal cuestión. Pero cómo todo esto está implicado en el proceso artístico. Una palabra en la que le vamos a pedir siempre colaboración a nuestros queridos compañeros músicos es este concepto de interpretación. Un concepto que a los músicos les es muy familiar y que en el campo hoy, tanto de la investigación, podríamos decir en las ciencias sociales, se ha convertido en un método, ¿no? El método hermenéutico o el método interpretativo, bueno, que tiene una serie de significaciones, es un procedimiento que han conquistado las ciencias sociales, que está muy vinculado a un método cualitativo,
de conocimiento de la realidad, y que tiene mucho que ver con lo que los músicos justamente denominan interpretación, ¿no? Así que ahí podemos tener un buen diálogo con nuestros compañeros músicos, y juntamente con esto vamos a también trabajar un texto muy rico de Kusch, donde pone el acento en el habla, y también del escritor Roa Bastos, donde pone el acento en la lengua oral, que me parece que van a ser textos sumamente evocativos para ustedes, esos textos que despiertan metáfora también, y que es muy interesante tenerlos en cuenta, porque por ejemplo, concretamente Kusch va a contar de cómo se da el encuentro humano, que se da obviamente a través del habla, pero qué cosas también están interconectadas en el habla, ¿no? Y él habla de un co-comprender que se va dando conjuntamente, ¿no? Una cuestión emocional que se pone en juego en la comunicación. Bueno, me parece que hay elementos sumamente interesantes. Yo pensaba hoy, qué hermoso esta presencia de Martín, que viene de la mano de Sofía, pero que a su vez súper conocido para Marcos por haber hecho un trayecto común, súper conocido para mí, que fui su directora, y la posibilidad de la palabra de él adquiere más significación en este contexto de comunicación, ¿no? En este contexto de encuentro. Y bueno, sobre esos temas van a hablar tanto Roa Bastos, que es una gran reivindicación a la cultura paraguaya y a la cultura guaraní en la que él se formó, y entonces la importancia que tiene el habla, como inclusive la narración oral como antecedente de la escritura. Y bueno, y me parece que todas estas cuestiones colaboran y completan. Siempre para nosotros es un placer tener esta unidad al final, porque un poco completa el circuito, ¿no? de lo que consideramos la experiencia artística, ¿no? Lo que López Blanco llama el fenómeno artístico, nosotros consideramos que la palabra también que acompaña al fenómeno artístico es la experiencia artística, ¿no? Esta cuestión que nos involucra a todos, por suerte, donde estamos todos de alguna manera... Bueno, Mónica se fue, se le cortó la comunicación. Una ampliación, ¿no? Es este segundo cuadro de esta situación de diálogo e interacción entre producción y recepción. Una cosa que trabaja toda la unidad es esta idea que resulta muy sencilla de enunciar y muy difícil de comprender y aplicar por todas las metáforas y todo lo que aprendimos, ¿no, Gabriela, en la carrera, de que la obra, el sentido de la obra la hace el artista o está en la obra, y cuando charlamos de cómo el público le agrega sentido o define el sentido de una obra, el público, la circulación, cada generación, cada nueva actualización del sentido de la obra, nos cuesta un montón de entenderlo, pero no porque sea una idea complicada, sino porque estudiamos tanto la noción tradicional de que el artista o la artista genera el sentido, o que la obra es la que tiene el sentido, como si fuera un tesoro dentro de la obra, que nos cuesta mucho entender que el sentido se construye socialmente, ¿no? Es un poco lo que dice el cuadro. Claro. Sí, inclusive que muchos autores se plantean esta cuestión del sentido y de la completud del sentido que da el público en la obra, como lo plantea Humberto Eco,
y producen obras ya desde el momento de la idea como abiertas. Y aún podemos ver que las obras antiguas, o de la Edad Media y del Renacimiento, si bien fueron creadas como obras cerradas, desde la actualidad podemos tener una reinterpretación de esas obras. Evidentemente no tenemos el mismo contexto que que el público en ese momento, ¿no? Por ejemplo. Claro, ahí vamos a ver con Humberto Eco esta cuestión de la apertura y la definitud, que tiene que ver con esto que estás anticipando, de una especie de tensión permanente entre un sentido que intenta cerrar quizás el artista tradicional, el artista contemporáneo ya no, pero que hay siempre un nivel de apertura, aún en las obras más cerradas, ¿no? En las obras pensadas para que se entiendan de una sola manera, siempre la lectura social la abre la obra, ¿no? Y cómo es tan importante esta tercera dimensión, que es el público, para completar la obra, según López Blanco, y para terminar de darle el sentido, según Jiménez. Y sí, y para completar también una cosa que también es un poco innovadora, por lo menos respecto de las metáforas de la noción tradicional, es esta idea de Pareison de que el artista también interpreta la obra que todavía no es. Eso es algo que siempre genera como, es una idea que tiene 70 años, porque Pareison la escribió en la década del 50. Pareison, profesor de estética italiano, maestro Umberto Eco, propone esta idea y todavía sigue siendo una idea bastante interesante porque podemos acordar que el público interpreta, que todo es interpretable, que las obras se pueden interpretar, pero es mucho más, sigue siendo bastante desafiante la idea de que el artista también interpreta la obra que todavía no es, va dialogando con esa obra, interpretación como sinónimo de diálogo, ¿no? Así que ahí aparece también en proceso de producción, en la flechita de este cuadrito, de que el artista va interpretando una obra que todavía no es, una semilla que tiene que hacer germinar, digamos. Y eso es una idea interesante de que hay interpretación tanto del público a la obra como del artista a la obra que tiene que hacer, ¿no? Sí, en ese sentido, Marcos, a veces algunas lecturas de análisis sobre obras se pretenden hacer como una retrospectiva, digamos, de la idea del autor, entendiendo que él está interpretando los materiales mínimos que le está dando entidad como axioma a la totalidad, y el análisis vendría a develar cuál es ese axioma y hace un proceso inverso como para poder interpretar o comprender un enfoque de la obra, ¿no? Que es poner en juego esta cuestión de la interpretación que se da desde ambos lugares. Es muy interesante la idea. Claro, como que el público en un punto trabaja un montón para reconstruir, ¿no? Este proceso que hizo el artista cuando estaba dialogando con la obra, el público como que lo fuera a reconstruir, y por eso plantea Pareison y Gibone, que lo entrevista, esta idea de que la contemplación es el final de un camino muy activo, de que el público trabaja, no es una especie de sujeto o sujeta pasivo, pasiva, ¿no? Creo que es interesante esa idea, y labura intentando reconstruir a ver cómo el artista fue eligiendo entre todas esas posibilidades que se le abrían a cada paso, ¿no? Hay unos mensajes en el chat. Sí, Marina dice que es muy interesante esto que abran en aquellas representaciones donde hay una cuestión de lo secreto. Y que también aparece en Gruner eso, ¿no? La idea del misterio. Claro. Ahí viene Mónica, me parece. Sí, tal cual, con respecto al texto de Gruner. Ah, pero dice Marina, sí, pero no en ese sentido quizá. ¿En qué sentido, Marina? Y porque una cosa es como, lo plantea, digamos, como una condición, ¿no?, del arte, que siempre está, algo se está como desocultando, algo está oculto,
Y otra cosa es el secreto para las sociedades que fueron secretas, por ejemplo, no sé, el Abacuá, que es una sociedad, digamos, africana que siguió en Cuba, y digamos, su cultura era secreta y su arte era secreto para ellos. Era importante tener ese secreto en otro sentido, ¿no? En esta idea general de condición del arte, sino que para ellos era importante que esas representaciones permanecieran secretas y un código que los demás no pudieran leer para que no pudieran pertenecer justamente a lo que ellos estaban perteneciendo, y que hasta el día de hoy en la música afro sigue estando ese código, por ejemplo, en las improvisaciones de la salsa, ¿no? De tirar cosas, frases que vienen desde ese entonces y que solamente lo van a interpretar aquellos que conocen este código secreto, ¿no? O sea, es al revés, ¿no? Al revés, digamos, que el sentido tradicional del arte, donde la gente tenía que desarrollar este buen gusto para poder entender, ¿no? O sea, es como una mirada distinta, sino un sentido de pertenencia, pero no de clase, sino con respecto a esto, al valor cultural que tiene para ellos ser de esa sociedad secreta, que se tuvo que ocultar obviamente para que no ser totalmente desaparecida con violencia, ¿no? Sí, que creo que no está tan alejado, ¿no? Porque me parece que nos invitan, el mantener el secreto o el misterio nos invita a acercarnos de otro modo a la cultura, porque nunca vamos a entender sus códigos, a esa cultura otra, y también digamos, en nuestra misma sociedad donde hay como una pretensión de transparencia. Me parece que la palabra secreto y misterio es algo que nos tendría que acompañar siempre, ¿no? Incluso frente a los otros, frente a las personas, aún perteneciendo a nuestra comunidad, siempre está lo oculto del otro, ¿no? Más aún en esto que dice Marina, pero creo que es una categoría interesante, ¿no? Bueno, los músicos conocen, no solamente lo conocen, sino que está en su propia composición el tema del silencio, y yo pienso que el silencio, el misterio, lo sagrado, son categorías que valdrían la pena resignificarlas, ¿no? Resignificarlas en un contexto en el cual muchas veces pareciera que hay una total transparencia o pretendemos una total transparencia, y a mí me parece que estas cuestiones van de la mano, ¿no? El silencio, la escucha, el misterio, lo sagrado. Me parece que son categorías que las debiéramos revalidar, porque a veces como vienen de la mano a lo mejor de determinado contexto sagrado, religioso, por ahí se banalizan, y me parece que vinculado con el arte y también con nuestro modo de estar en el mundo, son categorías interesantes para trabajarlas, ¿no? En lo que dice el autor, en lo que agrega Marina, que también nos va a provocar siempre esa escucha o ese respeto de lo que totalmente nunca vamos a poder hacer de la otra cultura, pero también extendámoslos hasta nosotros mismos, ¿no? Ese respeto que tiene que ver hasta con el niño, ¿no? La intimidad del otro, ¿no? El secreto del otro, lo que nunca voy a llegar. Y bueno, y que lo que tiene interesante Gruner, que dice que, bueno, alguien que nos puede ayudar es justamente el arte. Frente también a la manipulación, ¿no? A la utilización del saber científico también. Y en realidad es un llamado a todos los saberes, pero bueno, quien más nos ayuda, según Gruner, es justamente el arte.